Tecnologías en Medicina y el Código de Deontología. La ponencia corre a cargo del doctor Agustín Rodríguez Borovia, vicepresidente del colegio, de quien a continuación leeré un breve resumen de su currículum, y también contamos con la presencia de nuestro siempre dinámico moderador, el doctor Servando Marrón, dermatólogo del Hospital Universitario Miguel Servet y secretario de la Comisión de Deontología. Pues bien, el doctor Agustín Rodríguez Borovia es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1992, especialista en radiodiagnóstico desde el año 2002, facultativo especialista de área en el Hospital Rollo Villanueva de Zaragoza desde el año 2002, vicepresidente cuarto del Colegio de Médicos de Zaragoza desde el año 2011 al 2013, presidente de la Comisión de Formación Continuada del Colegio de Médicos de Zaragoza desde el año 2011, responsable del área de comunicación de la página web y las redes sociales del Colegio de Médicos desde el año 2012 al 2013, vocal de médicos de hospitales del Colegio de Médicos de Zaragoza del 2013 al 2017, vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de Zaragoza desde el año 2017 hasta la actualidad, evaluador de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón y consultor Focus para el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, colaborador docente de las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría y Medicina Interna, y ponente en cursos de formación médica continuada y posgrado. Y sobre todo, una gran persona, un amigo y un compañero. Cuando quieras, Agustín. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como hemos dicho, lo que voy a hacer es dar un repaso de lo que suponen las nuevas tecnologías, desde el teléfono y la telemedicina hasta las redes sociales privadas y públicas en el ámbito del acto médico y la medicina en general, desde el punto de vista deontológico. También hablaré un poco de los retos éticos que suponen o deben suponer la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Esta variedad de novedosas técnicas de comunicación entre médicos y pacientes y de médicos entre sí no ha pasado desapercibida al Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, así como a otras instituciones internacionales, las cuales han publicado diversas guías y protocolos sobre medicina, ética médica y redes sociales, de las que quiero destacar, lógicamente, la publicada por la Organización Médica Colegial con el título de Manual de Estilo para Médicos y Estudiantes de Medicina sobre el buen uso de redes sociales, en la que, lógicamente, voy a basar esta charla. En esta primera parte quiero repasar, por un lado, lo que supone la relación médico-paciente, tanto en el contexto de la consulta virtual como a través de redes sociales, públicas y privadas, para, posteriormente, hablar de lo que es o debe ser la presencia de los médicos en redes sociales, las relaciones que hemos de tener entre nosotros cuando nos identificamos como tales, la interconsulta virtual médica y las pautas de divulgación científica. Voy a nombrar algunos artículos del Código Deontológico, pero se van a quedar, la verdad es que muchos en el tintero, que serán también de aplicación, porque, claro, lógicamente, en el fondo, todo el código debe aplicarse de una manera u otra en el uso médico de las nuevas tecnologías. Bueno, clásicamente, la relación médico-paciente se ha basado siempre en una relación interpersonal presencial. Sin embargo, estamos viendo en los últimos años que se han ido poniendo en práctica sistemas de consulta telefónica o telemedicina, como métodos de mejora de accesibilidad de los pacientes a los servicios de salud. Y ello está recogido en el Código Deontológico, en el artículo 7, en el punto 4, donde dice que el médico ha de ser consciente de sus deberes profesionales para con la comunidad y está obligado a obtener el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición. Y entre estos medios, pues, tiene que estar la telemedicina. Pero hay que tener en cuenta también el artículo 26, en el punto 5, donde dice que los sistemas de orientación de pacientes mediante consulta telefónica o telemedicina son acordes a la deontología médica, pero siempre cuando se usen exclusivamente como ayuda en la toma de decisiones y no como herramienta única exclusiva. La crisis sanitaria actual, ya sabemos que ha obligado a generalizar estas tecnologías. En muchas ocasiones, sin herramientas tecnológicas adecuadas, sin sistemas de seguridad definidos
y con lo que claramente es un claro déficit de formación, tanto técnica como deontológica de los profesionales que estamos implicados en ella. Además, hay que tener en cuenta, según nos dice en el punto 3 el artículo 26, que el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por, entre otras cosas, teléfono o internet, es contrario a las normas deontológicas. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente. Claro. El primer escalón tecnológico, que es el más parecido a la consulta presencial y, por supuesto, el menos nuevo, es la relación telefónica, en la que incluyo la videoconferencia o la telemedicina. Pero es conveniente que le dé un repaso porque además me va a dar pie a avanzar en los siguientes escalones. Cuando estamos en una consulta con un paciente, tenemos claros cuáles son nuestras obligaciones y nuestros límites. Respeto, educación, atención plena. Pero cuando conectamos a través del teléfono, estas obligaciones pueden diluirse, dado que carecemos de ese contacto físico directo con el paciente y tendemos a relajarnos. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de si esa persona con la que contactamos sabe hacer uso adecuado de ese teléfono, de ese elemento tecnológico, chat, videoconferencia, etcétera, con el que vamos a comunicarnos con él. Hemos de tener en cuenta que estos elementos se han de utilizar para facilitar la accesibilidad, el contacto y sobre todo en la situación actual o en la que estamos viviendo algo más de un año. Pero que nunca debe ser la única herramienta ni ser una pared infranqueable para el paciente. Tenemos en los últimos meses multitud de artículos en prensa alertando de estos problemas que la telemedicina está provocando en determinados colectivos. Hemos de tener en cuenta que algunas personas mayores o personas con ciertas deficiencias o discapacidades, el contacto a través de estos medios puede ser y son una barrera insalvable. Nuestra obligación es ser conscientes de esta posibilidad y no utilizarla, al menos como única herramienta. Bueno, una vez que decidimos realizar la consulta no presencial, lo primero que hay que hacer es asegurarse que la persona con la que estamos hablando, me parece una tontería, pero es realmente la persona con la que tenemos que hablar. El artículo 26.4 dice que es éticamente aceptable, en caso de segunda opinión, en este caso de revisión médica, el uso de correo electrónico u otros medios de comunicación, entre los que incluye la telemedicina, siempre que sea clara, atención, la identificación mutua y se asegure la intimidad. Además, y esto me parece que nos olvidamos muchas veces, tenemos que pedirle permiso, nos tiene que dar la conformidad para utilizar estas otras formas de contacto, ya que, como he dicho, en ocasiones el paciente pues no puede no estar familiarizado con estos sistemas, puede dudar de ellos, a veces se siente cohibido o incluso ninguneado, y estamos viéndolo continuamente. Por supuesto, además de asegurarnos de que entramos en contacto con quien realmente queremos entrar en contacto, también es imprescindible que el profesional se presente adecuadamente. El paciente tiene que saber en todo momento con quién está hablando. Una vez iniciada la consulta, pues esta tiene que transcurrir como de una consulta presencial se trata. Como dice el artículo 8, el médico debe cuidar actitud, lenguaje, formas, la imagen y, en general, la conducta para favorecer la plena confianza del paciente. Hay que procurar prestar total atención y respeto al paciente, teniendo especial cuidado de los datos que se transmiten en esta consulta, ya que en ocasiones esta comunicación puede estar realizándose con terceras personas presentes, por lo que hay que evitar en ocasiones referir datos que puedan identificar a este paciente. El artículo 26 en el punto 6 dice que las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán también a la telemedicina en la forma establecida en este código. Esto es un poco, en resumen, la base de la relación médico-paciente virtual. Me gustaría hacer una parte con el uso del teléfono móvil y otros aparatos, otras herramientas, como las tablets, etcétera, no relacionados con la consulta virtual, sino sobre la consulta presencial. Y generalmente como método de recogida de imágenes que no va a ser incluida en la historia clínica. Hay que recordar
en primer lugar, que si hacemos una foto a un paciente, esta debe ser exclusivamente por motivos científicos. Y esto es imprescindible que se lo expliquemos al paciente. Además, nos debe dar permiso para hacerlo, dado que si no lo hacemos no solo estamos vulnerando el código ético, sino que hay diversas leyes como la Ley de Protección de Datos o la Ley de Autonomía del Paciente. Pero es que además nuestra responsabilidad no acaba en pedir permiso para hacer la foto, sino que además tenemos que asegurarnos que esos documentos, esas imágenes que recogemos, se están protegidas con claves, con sistemas de encriptación. Por supuesto que toda utilización, todo uso de móviles, tablets durante una consulta presencial con motivos no relacionados, como pueden ser motivos lúdicos o de comercial, debe ser totalmente evitada. Y si en un momento dado recibimos una llamada y debe ser atendida, que sea personal o de otro paciente, primero tendremos que pedir permiso al al paciente para responder. Y segundo, la comunicación con el interlocutor debe ser lo más corta, respetuosa y críptica posible. Al final, quiero mencionar la aparición de una nueva propuesta de telemedicina que está basada en sistemas de inteligencia artificial, pero de la que prefiero hablar en el apartado correspondiente de inteligencia artificial. Ya hablaremos. Bueno, el siguiente escalón de comunicación entre el médico y el paciente es el que se realiza a través de correo electrónico y sobre todo a través de redes sociales de mensajería instantánea, tipo WhatsApp, Telegram, Line. Son un escalón más, ¿no? Pero donde la comunicación interpersonal se diluye, si cabe, más, ¿no? Y en nuestro caso, la relación médico-paciente. Con estos sistemas de comunicación es más complejo asegurar la confidencialidad, ¿no? Ya que a veces estos sistemas no permiten garantizar esa confidencialidad ni el uso de la información que a través de estos medios se realiza. Además, estas aplicaciones, así como el correo electrónico, se utiliza también para transmitir documentos, radiografías, informes, etcétera, que hemos de recordar que son elementos sensibles y, por tanto, sujetos al secreto profesional, como he comentado antes. Y a veces nos olvidamos que la herramienta que utilizamos para transmitirlas, ya sea el teléfono móvil o el ordenador personal, no es la herramienta adecuada para el almacenamiento de esta información, salvo que utilicemos, como he dicho antes, programas de encriptación de la documentación, que evitan incluso en caso de robo la rotura de esta confidencialidad. El artículo 27 nos recuerda en el punto 5 que el médico no puede colaborar en ninguna base de datos sanitarios si no está garantizada la preservación de la confidencialidad. Y podríamos decir que ese teléfono móvil personal o ese ordenador personal no deja de ser una base de datos sanitarios. Por tanto, debemos utilizar herramientas que hagan preservar esa confidencialidad. Por último, nos queda la relación con médico-paciente a través de redes sociales públicas. Esto ya es una cosa bien distinta. Las consultas realizadas a través de redes sociales de uso público, tipo Twitter, en las que se aprovechan las consultas porque nos identificamos como médicos. Creo que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, en mayor o medida, no somos realmente conscientes de lo incontrolable que pueden llegar a ser los comentarios realizados a través de las redes. Yo mismo he sido víctima, entre comillas, de este descontrol, y para ilustrarlo y alertar de lo que puede ser esta comunicación con pacientes, esta comunicación a través de las redes, quiero referir lo que me sucedió a mí hace unos meses. Yo tengo una cuenta de Twitter con poquitos seguidores, menos de 100, bueno, ahora ya, como veis, un poquito más, donde consta que soy radiólogo, que soy vicepresidente del Colegio de Médicos, no dice dónde trabajo. Total, que allá para después del Pilar, después de salir de guardia y con el calentón del saliente de guardia, se me ocurre colgar este tuit, ¿no? Saliente de guardia, y a mi jefe de guardia le ha surgido un problema antes del cambio. Los muertos no caben en la morgue. Llego a casa y la preocupación de los vecinos es quedar a comer con familias y amigos antes de las restricciones del lunes. Bueno, repito, yo pensaba que esto tendría poca repercusión porque tengo pocos seguidores.
Bueno, pues la repercusión fue esta. Casi 300.000 impresiones, 48.000 interacciones, 4.500 me gustas, casi 3.000 retweets. Fue brutal, pero no solo paró ahí. Recibí enseguida un mensaje, vamos, a las pocas horas, un mensaje por parte de la asesora de comunicación del colegio diciendo que varias cadenas de televisión del ámbito nacional se querían poner en contacto conmigo para entrevistarme a raíz del tuit. Por supuesto, redes sociales a las poquitas horas ya habían localizado mi puesto de trabajo. Como digo, esto fue 48, 72 horas. Sí que es verdad que tal cual vino, se fue. Pero me hizo ser plenamente consciente lo que un comentario aparentemente banal puede llegar a hacer. Y esto es de lo que tenemos que ser conscientes, sobre todo cuando actuamos o interactuamos en redes sociales y además en nuestro perfil consta que somos médicos. Es por ello que en estos casos, cuando nos identificamos como médicos, debemos ser conscientes que hay que mantener las mismas actitudes y el mismo rigor que cuando actuamos profesionalmente. Así, si recibimos una consulta médica a través de ellos, de estos medios, debemos saber varias cosas. En primer lugar, que no estamos obligados a atender esa consulta. Tenemos los médicos la mala costumbre de ejercer la medicina a todas horas, por supuesto gratuitamente, ¿no? Estamos habituados a responder cuestiones médicas a todas horas, en todos los ámbitos, con los amigos, por la calle. El problema surge cuando este requerimiento se hace, como en estos medios, con luz y taquígrafos. El espíritu altruista que habitualmente nos caracteriza y por el que solemos responder a cualquier consulta, independientemente del lugar, pues puede provocar una grave falta deontológica si se responde en el contexto de estas redes sociales donde todo el mundo está atento a lo que estamos respondiendo. Y salta, por tanto, por los aires el principio de confidencialidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en primer lugar, o en principio, es conveniente redirigirle a fuentes fiables donde se pueda informar. O decirle que pregunte a su médico de referencia. Si resulta que quien nos hace la pregunta es conocido, pues lo que tiene que hacer es llamarnos por teléfono privadamente o mandarnos un correo electrónico. Sin embargo, sí que se puede aprovechar estas preguntas que nos hacen en las redes sociales para resolver dudas generales o hacer incluso recomendaciones que beneficien al bien común. Y esto está recogido en el Código Deontológico, por ejemplo, en el artículo 24, en el punto 1, donde dice que todo médico, sea cual sea su actividad, deberá atender también los aspectos preventivos y educativos. Y deberá promocionar los hábitos de vida saludables, colaborando con las autoridades, con los medios de comunicación, etc. Esto lo estamos viendo, además, este tipo de difusiones y de colaboraciones con asiduidad y más en estos tiempos. Y así tenemos una serie de médicos que están realizando, yo creo que una excelentísima función en este ámbito. Aquí os dejo algunos de los que yo sigo, que lo hacen de distinta manera y la verdad es que son muy aleccionadores y muy docentes. Y esto en cuanto se refiere a la relación médico-docente a través de las nuevas tecnologías. Otra de las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales es la comunicación entre nosotros, tanto con el interés de comentar un caso, hacer una interconsulta, como para realizar actividades o acciones formativas. Recordemos que, según el Código Deontológico, se entiende por acto médico toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico, investigador, etcétera, orientado al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. Y se incluyen la preservación y promoción de la salud por medios directos e indirectos. Y esto sería un acto más, un acto médico más. En primer lugar, cuando un médico se presenta como tal en redes sociales, lo que tiene que hacer es cumplir las normas deontológicas de la misma manera que lo hace en su puesto de trabajo, o quizás más allá que habitualmente, por lo que se deben guardar formas y mantener siempre el respeto al prójimo, y ese respeto al prójimo va incluido el respeto al compañero. Con más esfuerzo si cabe, dado que el ámbito en que se realiza, a la luz y taquígrafos, como he dicho yo, existe un importantísimo componente de cotilleo y afán de notoriedad
con gran número de personas que están pendientes de los comentarios que estamos haciendo. Hay que actuar según las normas del profesionalismo médico. Son ese conjunto de principios éticos, deontológicos, de valores y conductas que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. Actitudes como esta son realmente reprobables y deben evitarse. En la derecha es un médico influencer, realmente tiene muchos seguidores, se identifica como médico y habitualmente tiene comentarios muy adecuados. Sin embargo, lo que pone en este tuit es una falta de respeto muy importante. Posiblemente, seguro también, las declaraciones en las que se basa, que es lo que está a la izquierda, pues también sean reprobables, no deban decirse, ¿no? Pero esto es lo que no hay que hacer. Y este aspecto, que digo, esta falta de respeto que se ve aquí, está ampliamente recogido en el Código Deontológico y además en varios puntos. En el artículo 37, tanto en el punto 2, donde dice que los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad, sea cual fuere la relación jerárquica que existe entre ellos, o en el punto 3, donde los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las actuaciones de su colega, siendo circunstancia agravante si se hace en presencia de terceros, pacientes o familiares. Y en el artículo 38, en el punto 3, dice que las discrepancias entre los médicos no han de propiciar desprestigio público, se ha de evitar el escándalo, no estando nunca justificadas las injurias, como hemos visto antes, a un colega. Y las divergencias se deben resolver en el ámbito profesional o colegial. Es imprescindible, como digo, el respeto mutuo entre los profesionales. Y si surge alguna discrepancia, como he dicho, tiene que resolverse en el ámbito privado o, si cabe y es necesario, en el colegial. Bueno, y retomando lo que son las redes sociales, y hablando de los privadas, ¿quién no está utilizando en la actualidad para comunicarse con un compañero por causa de un paciente redes sociales privadas tipo WhatsApp? En relación a un paciente, en una interconsulta, para pedir una colaboración. Realmente yo creo que está siendo una herramienta útil y muy ágil. Pero lo que no hay que hacer es olvidar que estas herramientas no pueden no estar protegiendo adecuadamente la confidencialidad de la comunicación. Y por tanto, a la hora de transmitir los datos a través de ellas, debemos tener el mismo cuidado que se tiene a la hora de transmitir datos sensibles por cualquier otro medio, ¿no? O en la práctica clásica diaria. Hemos de recordar, en el artículo 28, en el punto 2, el médico procurará que la presentación pública, y casi esto sería como presentación pública de documentación médica, no debe figurar ningún dato que facilite la identificación del paciente. En el punto 3 del artículo 29 también nos recuerda que el médico debe tener una justificación razonable para comunicar a otro médico información confidencial de un paciente. No debemos pensar que el WhatsApp es una prolongación de la historia clínica, que es que no lo es. Cuando nos comunicamos entre nosotros para realizar esa comunicación, yo creo que tiene que ser un poco como los ejemplos que doy yo, que son propios, ¿no? Casi criptográficos, que solo entendemos el emisario y el receptor. Los dos de la izquierda es un compañero que me está pidiendo, me está realizando una interconsulta para hacer una valoración. Yo sé a qué se refiere y le contesto lo que necesita. Y el caso de la derecha es un grupo que tenemos también en el hospital, donde habíamos hablado de un paciente y necesitábamos un informe que no estaba colgado en la historia clínica electrónica, y el médico nos lo transmite teniendo especial cuidado en que no conste ningún dato que identifique al paciente. Las cosas tienen que ser así para evitar la fuga de datos. Y esto en lo que se refiere a redes sociales privadas. El problema está cuando hablamos ya de redes sociales públicas. Este cuidado en la preservación de los datos del paciente, vulneración de material sensible, se debe extremar. Dado que aquí, en las redes sociales públicas, sí que hay una total ausencia de datos de protección. Por tanto, toda referencia en casos clínicos o interconsulta hay que mantener la confidencialidad absoluta del paciente. Está permitida la presentación de casos médicos, fotografiados o filmados, con fines docentes o de divulgación, habiendo obtenido la autorización explícita o conservando el anonimato. Artículo 28.3. Esta confidencialidad
no solo se debe tener en cuenta a la hora de evitar exponer datos particulares, nombres, apellidos, edad, etcétera. Aquí, además, hemos de tener en cuenta que tampoco se pueden dar datos que por asociación o por localización lo puedan hacer reconocible. Y para explicar esto pongo un par de ejemplos. El ejemplo de la izquierda es un médico, es un tuit de un médico reconocible que dice de dónde es, y dice que de guardia pues da una serie de datos que no pone nombres, pero hijo de tanta edad, madre de tanta edad, padre tanto, ingresan los tres, es decir, sabiendo grupo familiar más el médico de dónde es, pues puede hacerlo reconocible. El caso de la derecha, el que está en negro, yo creo que ya es un claro ejemplo de exhibicionismo médico. Yo creo que este compañero, que está identificado plenamente con nombres, sitio de trabajo, para tener cierta notoriedad se ha pasado un poquito de frenadas. Se jacta de lo ético que es, ¿no? Dice, un varón de 22 años vino a consulta la semana pasada por posible enfermedad de transmisión sexual. Después le viene la madre a preguntar de qué han hablado. Le explicó que es confidencial y entonces le pone una reclamación. Bueno, está diciendo ya una serie de datos que, como le dice un tuitero, dice, bueno, ¿y si la madre tiene Twitter? Ahora ya lo sabe, vamos, lo sabe la madre y lo saben todos los de alrededor. Y esto es lo que hay que evitar. Es decir, que cuando aludimos a casos clínicos en redes sociales, primero debemos huir del afán de notoriedad, aun sabiendo que muchas veces estas redes se utilizan para tal fin, y no nos debemos ceñir a la información concreta, con información objetiva, veraz, comprensible y respetuosa, pero sin que podamos obtener información del paciente tanto directa como indirectamente. No hemos de olvidar, por tanto, además, que somos expertos en la materia y que toda opinión que demos va a tener un peso muy importante en los que nos están leyendo. Quiero mostrar otro ejemplo de lo que sí debería ser divulgación de un relato con interés científico, sin faltar al respeto y confidencialidad del paciente. Aunque aparentemente aquí un médico, como digo, también reconocible, si sabe dónde trabaja, etcétera, empieza a dar una serie de datos en este hilo de nombres, edad, la compañera, que se llama María, empieza a dar muchos datos, sin embargo, al final del relato ya dice que todos esos datos de filiación son inventados, lo que hace es hacer un hilo que parece más un microrrelato, que es más una trama literaria con interés aleccionador, con interés de atraer a los lectores, pero sin faltar al respeto ni a la confidencialidad de los pacientes reales. Además, cuando realizamos una actividad divulgadora, tenemos que tener en cuenta otros aspectos adicionales que también están recogidos en el Código Deontológico. Y ellos son en el artículo 23, en el punto 10, que el médico que en calidad de experto, en principio cuando se muestra como tal en redes sociales, hace recomendación de un producto específico, tiene que comunicar su vinculación con la industria alimentaria, con la industria sanitaria, cuando lo hubiere, mediante la correspondiente declaración de intereses. Y en el artículo 25.3 dice que la promoción de actividades preventivas solo, lógicamente, es deontológicamente correcta cuando tiene un valor científico probado. En resumen, que si se recomienda un producto, hay que comunicar su vinculación con la industria. Y esto últimamente ha generado algún que otro problema a algún médico influencer que incluso ha tenido que dejar las redes sociales por esta relación con la industria. Y por supuesto, lo que dice el 25.3, solo se debe divulgar aquello que tiene valor científico probado. Y aquí también vemos en redes sociales irregularidades de algunos médicos en redes. En resumen, y para terminar esta primera parte, cómo se reflexiona en el manual que antes he dicho, la juventud y constante cambio de las redes sociales hace que nos coloquemos continuamente ante nuevos escenarios cuyas reglas de juego no somos capaces de controlar totalmente, de dominar, ¿no?, en algunos de sus aspectos. El código de deontología es un instrumento muy importante, pero en ocasiones limitado, ¿no?, a la hora de contemplar los aspectos de estos nuevos hábitos de relación. Y esto obliga a readaptar continuamente dicho código. Bueno,
Y hasta aquí un somero repaso de lo que quería decir sobre las normas deontológicas con el uso médico de las nuevas tecnologías de comunicación, tanto entre médicos y pacientes, como de los médicos entre sí. Bueno, y con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Bueno, realmente en el código deontológico, si lo revisamos, no hay referencias directas a la inteligencia artificial. Pero como acabo de mencionar, en la reflexión final del manual de estilo sobre el buen uso de redes sociales, el actual código deontológico, aun siendo importante, es limitado al no contemplar estos aspectos nuevos de la nueva tecnología. Había comentado al principio algo sobre telemedicina basada en sistemas de inteligencia artificial. Bueno, pues es que hace unos pocos meses una empresa de telecomunicaciones sacaba un producto de salud, así, que pone, bueno, herramienta basada en inteligencia artificial. Bueno, así parece en principio atractivo. Pero ¿sabemos realmente a qué se refiere esto? ¿Qué es eso de herramienta basada en inteligencia artificial que aparece en la publicidad? Es más, ¿sabemos algo de inteligencia artificial? Yo creo que a lo mejor nos suena alguno de los términos, a algunos nos sonarán más, otros menos. ¿Sabemos lo que significan? Big Data, Machine Learning, redes neuronales, radiómica, Deep Learning. Por aquí tengo inteligencia artificial, FCNS, redes neuronales completamente convolucionales. No voy a dar una charla sobre inteligencia artificial porque no es el tema, ni por supuesto tengo los conocimientos. Pero esto que aparece aquí, que sale en los periódicos, que parece que es algo por venir, en realidad ya está aquí. Para muestra lo que he puesto de la empresa esta de comunicación, pero no solamente está ahí. Luego, como ha dicho, soy radiólogo y trabajo con sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues para optimizar en la resonancia exploraciones, secuencias para cortar los tiempos, en el TAC para reducción de dosis, los sistemas de reconocimiento de voz para dictados de informes también hay algunos que están basados en inteligencia artificial, lecturas de exploraciones radiológicas. Si revisamos la bibliografía hay multitud de artículos que hablan de inteligencia artificial y medicina. Es más, incluso hay expertos de inteligencia artificial que vaticinan que en unos pocos años, por ejemplo, especialidades como los radiólogos vamos a desaparecer. Bueno, yo soy de la opinión que son expertos en inteligencia artificial, pero saben poquito, ¿no? Son unos absolutos ignorantes de medicina. Con esto quiero decir que ya se está aplicando tecnología de inteligencia artificial habitualmente en medicina. Y mucho más de lo que nos imaginábamos. Y mucho más de lo que somos conscientes. Y esta falta de conciencia es lo que nos tiene que alertar. A ver, aunque si los que me estáis oyendo, alguno que tenga conocimientos de inteligencia artificial se va a reír de mi definición de inteligencia artificial, yo creo que inteligencia, o más o menos inteligencia artificial, consiste en la gestión, en la creación de algoritmos informáticos, procesos, a partir de un elevadísimo número de datos, que es lo que se denomina Big Data, para desarrollar programas, sistemas de ayuda técnica, gestión de lectura, optimización de procesos, etcétera. Y que aquí está el kit, tiene la capacidad, ese sistema, de autoformarse y autoaprender. De ahí viene el término inteligencia. Bueno. ¿Y qué problema tiene esto? Bueno, pues vuelvo al ejemplo de la empresa de telecomunicaciones. Lo que está diciendo este sistema, en principio, lo que yo entiendo con esto de gestión o basado en herramienta de inteligencia artificial, es que cuando tú haces una llamada para gestionarte porque tienes una clínica, para que te gestione el médico, esa llamada se va a derivar a un cuestionario telefónico que está controlado por un ordenador y las respuestas que le vamos a dar son filtradas a través de un sistema de inteligencia artificial. Y según las respuestas, el sistema basado en inteligencia artificial redirigirá esa llamada a un médico o a hacer una recomendación oportuna. Bueno, vale. Pues esto, a mi modo de ver, puede generar una serie de problemas y creo que puede generar también múltiples dudas deontológicas. En primer lugar, para crear este sistema, como he dicho, lo primero ha habido que diseñarlo y entrenarlo. Para ello, para entrenarlo, ha habido que suministrarle múltiples datos. Cuando se habla de múltiples datos en inteligencia artificial, se habla de miles o incluso de millones de datos.
Y muchos de esos datos tienen que ser datos clínicos de síntomas, de enfermedades reales. Y esto ya supone un problema de gestión de datos, que algunos pueden estar sujetos a protección y más, ya que se tratan de datos médicos. ¿De dónde han salido esos datos? ¿Quién ha dado permiso para el uso de los datos? ¿Los han dado los pacientes previos? Además, cuando realiza la llamada, el paciente, el cliente, en este caso, le está suministrando una serie de datos personales, una serie de datos clínicos, que lógicamente, seguramente, también se incorporarán a esa base de datos y servirán para que el sistema siga aprendiendo. Pues volvemos a la protección de datos. Y no solo a ello, no solo a la protección, sino a la propiedad de esos datos. ¿De quién son o de quién van a ser esos datos una vez que se suministran? Posteriormente, este sistema va a generar una respuesta, que hemos dicho que puede ser una derivación a un médico o no. ¿Quién controla esa respuesta? ¿Quién está supervisando que lo que el sistema está haciendo lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo bien médicamente y deontológicamente? ¿Sabemos si esos datos están actualizados? ¿Y si esos datos están corrompidos? ¿Y el sistema está generando una respuesta errónea? Por comentar, hemos de tener en cuenta, por ejemplo, que estos sistemas pueden llegar a inventarse un tumor en un TAC. Al fin y al cabo, un TAC no es más que una máquina que a través de un ordenador recoge un sistema de datos que los transforma en imagen. Genera una imagen que es un tumor y el radiólogo lo puede validar perfectamente. Repito, además, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de información, de datos, de información. Y en la época actual ya sabemos el inmenso valor que tienen todos estos datos, es la información. Pues imaginemos todos esos datos que se pueden utilizar para crear múltiples sistemas basados en inteligencia artificial y que pueden llegar incluso a ser datos infinitos en las manos no adecuadas, en ciberdelincuentes o simplemente en manos de las empresas privadas con intereses en la especulación económica, en uso empresarial de esos datos médicos. Quiero poner un par de ejemplos de lo que puede suponer a nivel de ética estos sistemas de inteligencia artificial. En Estados Unidos, el sistema judicial dispone de una herramienta que se denomina Compass, que ayuda o puede ayudar a los jueces a calcular el riesgo de reincidencia de los delincuentes. Y así pueden ajustar las sentencias según ese riesgo de reincidencia. El problema de este sistema es que el algoritmo en que se basa, como todos los de inteligencia artificial, es una caja negra. Es decir, no se sabe quién lo desarrolla, no se sabe en qué se basa, no se sabe qué datos ha cogido ni cómo se han gestionado. Y se ha visto que tiene un riesgo este programa, este algoritmo. Las valoraciones que realiza son peores si el delincuente es negro. No digo más. Hay otro sistema, en este caso de reconocimiento facial, que utiliza la policía de California, cuya propiedad del sistema es Amazon, que se llama Recognition, y es un sistema, como digo, de reconocimiento facial. Hay un grupo de personas que no están de acuerdo con ese sistema y lo probaron para denunciarlo con congresistas americanos. Y sorpresa, 28 casos positivos detectados como delincuentes y casualmente eran congresistas o negros o hispanos. La Unión Europea, para resolver estas dudas y estos problemas que vemos que generan, problemas éticos que puede generar la inteligencia artificial, creó un grupo de expertos, de 52 expertos, cuyas conclusiones están plasmadas en el texto Directrices éticas para una inteligencia artificial fiable y que está en todos los idiomas, es de acceso libre, incluido el castellano. Y que debe ser la base sobre la que estructurar los condicionantes éticos que plantea la inteligencia artificial en los distintos campos en que se establece. Pero al final, lo que hemos de tener en cuenta es que para tomar algunas decisiones hemos de tener sentido común y que esto depende de muchas cosas, de la situación, del entorno, el contexto, y eso es lo que las máquinas realmente no lo pueden hacer. Los sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy no tienen, les falta el menos común de los sentidos, ese sentido común, y es por lo que realmente no son inteligentes. Pero si nosotros dejamos que esas máquinas, que esos sistemas de inteligencia artificial decidan por nosotros, sean los que toman las decisiones, nosotros también nos convertiremos en un elemento más del sistema. Dejaremos lo que
La ética kantiana llama, dejaremos de ser los agentes morales de la ética kantiana. ¿Y qué problema hay? Pues que, entre otros, cuando ocurra esto y hay un error, ¿de quién va a ser la culpa? Realmente todo esto está generando múltiples dilemas éticos, que por supuesto exceden de sobras mis conocimientos y lo que es esta charla. Hemos de pensar además que si se generalizan herramientas de este tipo, pueden crearse algoritmos que van a terminar realizando, y no es broma, actos médicos mejor y mucho más rápido que los propios médicos. Por ejemplo, ya ha salido ahora un sistema para detectar neumonías por COVID en radiología simple, creados por sistema artificial, basados en sistema de inteligencia artificial, que son mucho más rápidos y precisos que nosotros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si esos sistemas y lo dejamos de hacer nosotros, pues que nosotros dejaremos de aprender, dejaremos de saberlo hacer, los entenderemos peor y ¿quién va a responsabilizarse entonces si algo pasa? Si nosotros no lo sabemos hacer, ¿cómo nos vamos a responsabilizar de ello? En resumen, y aplicando los principios por todos conocidos de autonomía del paciente, beneficencia y no maleficencia y el principio de justicia, si los aplicamos a los sistemas de inteligencia artificial debemos preguntarnos, ¿podemos asegurarnos de que el sistema no va a fallar? Y con ello asegurarnos de la no maleficencia. ¿Nos aseguran estos sistemas la autonomía del paciente? ¿El sistema va a ser justo? ¿Va a seguir las mismas reglas que seguimos nosotros? ¿Y qué va a pasar o puede pasar si el sistema decide algo para lo que en principio no está programado y a lo mejor es injusto? Bueno, realmente lo que quería yo no era dar unas normas deontológicas de inteligencia artificial, sino exponer algunos de los problemas y dudas que genera la inteligencia artificial y por la que creo que los médicos realmente lo que tenemos que hacer es estar implicados en estos sistemas, porque al final los responsables de los pacientes somos nosotros y no podemos ni debemos dejar la gestión de esta información, de estos datos sensibles, en manos externas. Y porque además, como dijo el doctor Iván Pedrosa, los aviones hoy en día pueden volar solos, pero ¿volaríamos en uno que no lleva pilotos? Pues hasta aquí. Muchas gracias. Pues muy agradecido, Agustín, por tu excelente presentación. Me conecto, sí, que ha ido suscitando mucho interés. Como hablábamos antes de empezar, la parte de la inteligencia artificial es lo más llamativo y los comentarios pues se centran más ahí, ¿no? Pero vamos a iniciar por lo más sencillo, ¿no? Que sería lo que hablabas de la llamada telefónica, ¿no? Eso que ahora con las teleconsultas que hemos creado nuevamente, de pronto llamas José Pérez. Sí, dígame, José Pérez. No, que soy la prima, o soy la abuela, o soy la tía. En ese momento, y se puede poner, no, es que tiene 97 años y no se halla, o no puede ponerse. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Porque eso se nos da todos los días. Cuando se produce la visita presencial, si viene el primo, el amigo, el vecino o la madre del paciente, pues le explicas tranquilamente que no le puedes dar datos más que al paciente, salvo que tengas autorización. Pero por teléfono, ¿qué haces? ¿Le cuelgas? ¿O qué haces? Porque la verdad es que es curioso las posibilidades que hay para hacer, ¿no? Claro, es complicado. Es que realmente lo que hay que hacer es un poquito como actuar como en la consulta presencial. Es que sí. Debería ser actuar así. Hay que intentar hablar con el paciente, aunque sea mayor, aunque si en la consulta presencial lo vamos a hacer con un acompañante al lado que le va a ayudar a entender las cosas, pues habrá que hacer lo mismo, intentar que Sí. las entienda a través de él. Lo que pasa es que siempre habría que intentar eso, pedir el permiso, tener el permiso, del propio la paciente. Posibilidad del propio paciente. Es decir, yo creo que cuando hacemos esa llamada hay que ser conscientes de a quién lo hacemos y a ver si realmente podemos hablar con ese paciente, o a lo mejor tenemos que intentar que no sea virtual esa llamada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, habrá que hacer un esfuerzo porque parecen cosas pequeñas, pero efectivamente estamos perdiendo parte del profesionalismo y contando informaciones por teléfono no sabemos muy bien muchas veces quién. Exactamente. Sí, A lo mejor ahí la videollamada puede ayudar más, que vemos y nos ven.
efectivamente, se Ahí podría ser quizás facilite interesante. incluso con personas mayores, porque, y además, bueno, 97, 98, 95 años, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cada vez las personas mayores cada vez más están con redes sociales, se mueven para hablar con los nietos, etcétera, con teléfono, y yo creo que poco a poco va a costar, pero dentro de poquito esto se minimizará más esas dificultades para utilizar medios telemáticos. Otra pregunta a propósito de la parte, digamos, esta primera, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Esto de que la telemedicina o la teleconsulta ha venido para quedarse, como se dice muchas veces con todas estas cosas de la pandemia, que esto ha venido para quedarse? ¿Tú qué opinas? ¿Que esto ha venido para quedarse o será transitorio y mucho de esta relación impersonal o a distancia volverá a como antes, aun cuando pueda ser útil en muchas ocasiones, ¿no? Porque la verdad es que utilidad tiene, pero ¿sustituirá a la consulta o tú qué Al opinas? sustituir, no. Yo, es decir, es un elemento más. Hmm. No la puede sustituir, por supuesto, ahora se va a diluir un poco, pero no va a desaparecer en absoluto. En los beneficios que puede tener en cuanto a tiempo para el paciente y para nosotros, simplemente la llamada de estás haciendo un seguimiento crónico, oye, ¿cómo estás? Pues estoy bien, pues ya está. O simplemente comunicar un resultado. Hoy en día es más, cada vez más hay pacientes que están utilizando la aplicación de salud para ver sus propios resultados de análisis o Sí. de radiografías, etcétera, que evitan incluso el llamar o ir a la consulta, ¿no? Entonces, no la va a sustituir, pero no va a desaparecer, va a seguir. Lo que pasa es que habrá, a lo mejor, los que hacéis sobre todo consulta, una parte ya arreglada de comunicación mediante telemedicina, pues a lo mejor un resultado o un seguimiento de, oye, el antibiótico que desde hace una semana llevas, ¿qué tal va? ¿No? Sí, sí, perfectamente, totalmente de acuerdo. Otra pregunta sería, por ejemplo, a propósito de lo que estás hablando, ¿crees que podría ser interesante y a lo mejor a partir del colegio y en tu caso como responsable de formación, plantear un curso a propósito de todos estos aspectos para que los profesionales puedan tener estas herramientas que las hemos tenido que adquirir cada uno como hemos podido? ¿Podría ser interesante esta iniciativa? A ver, sí, es más, te voy a decir más cosas. A ver, fíjate, bueno, como habéis dicho, yo estoy representante en la Comisión Permanente de Formación Continuada de la Consejería. Y ahí es donde, digamos, valoramos y no evaluamos, porque hay evaluadores, la formación continuada, quien se acredita, quien no. Bueno, pues resulta que a nivel nacional, todo lo que es acreditación todo lo que es formación en redes sociales, informática, etcétera, etcétera, no se puede acreditar. No es material acreditable porque como es materia común independientemente y no es específica para personal sanitario, pues no es Ya. acreditable. Y yo creo que esto tiene que cambiar. De hecho, hemos hecho ahora una solicitud para que esto cambie a nivel nacional, porque realmente esto sí es de interés sanitario, debería ser una actividad acreditable. Deberíamos formarnos y debería poderse acreditar esa formación. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Estas nuevas habilidades o nuevas capacidades que debemos de adquirir deben de ser documentadas que realmente se han adquirido para que realmente podamos ejercer la profesión. Yo entiendo que totalmente de acuerdo. Ahora ya en cuanto a la formación, digo la formación artificial, la inteligencia artificial, perdona. Nos hace una compañera un comentario. La inteligencia artificial podríamos decir que ya tiene relación en cuanto a los logaritmos de búsqueda que se utilizan en las redes y en la información. Y aparte de este pequeño comentario, nos hace una pregunta. ¿Crees que el sistema de sanidad actual está preparado para la utilización de la inteligencia artificial en nuestros sistemas de salud? ¿Cuál sería tu opinión? A ver, sí, es que inteligencia artificial es que es un casi todo. Es que no es que esté preparada, es que la está haciendo. Es que hay múltiples sistemas de inteligencia artificial que ya se están utilizando en medicina actualmente. Entonces, claro, faltan cosas, pero es que un sistema de inteligencia artificial puede ser simplemente, se puede hacer simplemente, y no es idea mía, por Sí. ejemplo, para gestión de cita. Es que no tiene por qué ser el acto específicamente médico. Imaginemos que pides unas pruebas
y mediante sistemas de inteligencia artificial, según los datos que se ponen, edad, los casos que sean, el sistema va generando la cita según la importancia y la va ordenando, dando prioridad a los sistemas más urgentes, más preferentes, sobre los que pueden esperar más. Eso podría ser una consulta, una citación basada en el sistema de inteligencia artificial. ¿Que se puede hacer? Sí, estudiarla y empezar a aplicarla. Quiere decir que es en muchas cosas. Los sistemas de reconocedores de voz que se utilizan habitualmente, o los que utilizamos nosotros los radiólogos, que son específicos de radiología, son sistemas basados en inteligencia artificial y esos los estamos utilizando ahora. Es decir, que sí, se pueden y se están utilizando. Efectivamente, nosotros también ya hace años utilizamos reconocedores de imágenes, ¿no? Y en la dermoscopía, ¿no? Incluso con ultramicroscopios, ¿no? De bioluminescencia, ¿no? Y la verdad es que es muy útil. Es una ayuda más el diagnóstico, pero efectivamente yo lo entiendo como tú, que esto sería una ayuda más que ayude a tratar a ese paciente o diagnosticarlo o tratarlo, ¿no? Más que una cosa individual que sustituirá al médico, que yo entiendo que claro, en ningún momento va a sustituirlo. Claro, a ver, un poco decía, a ver, los sistemas de inteligencia artificial pueden establecerse en múltiples apartados de todo el sistema sanitario, desde la propia cita hasta la emisión, por ejemplo, en mi caso, de un informe radiológico automático. Claro, es lo que están diciendo estos expertos que nos sustituirán. Bueno, falta el sentido común. Sí, y pero, otras muchas cosas. Muchas otras cosas. Pero técnicamente tú puedes establecerlo en todo eso, o en el escáner decir, bueno, bajo dosis, bajo un sistema más sensible y por medio de algoritmos de inteligencia artificial saca una imagen mejorada con muy poca dosis de radiación. Es decir, que en todo el sistema se pueden aplicar. Muchas posibilidades, sí, efectivamente. Aquí nos hace un compañero un comentario, recordando al doctor Marañón, una pregunta. Recordando al doctor Marañón, dice, ¿dónde dejamos la silla? Se preguntaba el doctor Marañón. ¿No corremos el riesgo de perder los valores de la relación médico-paciente con todas estas nuevas tecnologías aplicadas a la medicina? Comentaba el compañero. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse. Porque no solamente cambiamos nosotros, también cambian los pacientes. A lo mejor también son los pacientes, o muchos pacientes, los que solicitan ese cambio. Y nosotros nos tenemos que adaptar a él. Es decir, están cambiando las formas de comunicación entre nosotros, eso es ineludible. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse a ellas. No creo que se pierda, es que es distinto, se cambia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, en la práctica diaria, vemos montones de pacientes que vienen ya estudiados con el doctor Google. Incluso te dicen el diagnóstico y el tratamiento que tienes que utilizar. O sea, y claro, esto que en principio podría crear un pequeño rechazo, hay que asimilarlo y bueno, si el doctor Google nos ayuda, pues oye, nos adaptamos a ello. Hay que aprovecharse de ello, exactamente. Lo que hay que hacer es aprovecharse. Y lo aprovechamos, efectivamente, totalmente de acuerdo. Otra compañera te felicita, te da la enhorabuena, hay muchos comentarios en este sentido por tu excelente charla. Dice, me está gustando mucho. ¿Qué opinas que la mayoría de los facultativos de la sanidad pública no utilicen el correo del Gobierno de Aragón en sus, mira qué curioso, en sus relaciones y comunicaciones profesionales y sí correos privados, Gmail, Hotmail, otro mail, etcétera? ¿Cómo lo ves esto? ¿Tendríamos que ser más corporativos, que se supone que está más controlado y está más preparado? Sí, deberíamos ser más corporativos. También, como he dicho al principio, también nos deberían dar las herramientas adecuadas. Creo que el correo corporativo no es muy bueno. Yo lo que hago es utilizar el correo corporativo, pero a través de mi correo. Es decir, me lo redirijo, porque si no, aparte tendría 3 o 4 correos. Entonces, digamos que se puede utilizar esa barrera intermedia, tanto para recibir como para mandarlos. Utilizas tu correo habitual, es decir, tu base de correo habitual, pero mandándolos con eso, es decir, una herramienta intermedia. Pero sí es verdad, pero creo que debería ser un poco más amigable. Más amigable, sí, más accesible y luego tener más capacidad para poder almacenar, porque en realidad se te satura enseguida y te devuelve todos los correos, sí. Exactamente, tiene un sistema de spam horroroso. Sí. Tremendo. Así es así. Totalmente mejorable. Pues a ver si alguien nos escucha y tiene capacidad para hacer esto, que lo mejore y lo haga más friendly, efectivamente. Otra compañera nos comenta, dice, ¿consideras que se debe crear un sistema logarítmico u código de sanitario encriptado aparte para salvaguardar la seguridad de la información? A ver, existe, que es la historia clínica electrónica. Sí. A ver, lo que tendrían que hacer también la administración,
como la inmensa mayoría de trabajos en la administración, es a lo mejor darnos esas herramientas para poder utilizarlas también como una herramienta más encriptada. A ver, hay programas, hay aplicaciones específicas de comunicación entre médicos, tipo WhatsApp, pero específicas, encriptadas, etcétera. Pues a lo mejor simplemente es adquirirlas o crearlas para que en lugar de nosotros a la hora de comunicarnos con WhatsApp para, oye, mírame este paciente y mira a ver si lo puedes pinchar, hacerlo a través de estas redes específicas sería una aplicación más del móvil y esta sí que estaría encriptada. Herramientas existen, es cuestión de darle accesibilidad o dárnoslas a los médicos. Efectivamente, totalmente de acuerdo, sí. Nos comenta otro compañero, ¿no crees que la telemedicina está marginando en general a muchos ancianos que no saben desenvolverse en estos medios digitales? Que has hecho un comentario antes al principio. ¿Qué opinas sobre esto? Sí que lo está haciendo, sí que lo está haciendo. Por eso, antes de hacerlo hay que saber si el paciente, la persona con la que tenemos que contactar puede hacerlo. También le podemos enseñar, llegado el momento. O podemos alternar las cosas. A ver, vuelvo a lo mismo, a lo de antes. Muchos de estos abuelitos ya contactan con los nietos y han tenido la obligación de aprenderlo durante estos meses. Pues tienen capacidad, salvo algunos, y serán a los que no podremos hacer telemedicina, hay otros que se adaptarán y lo harán, y lo aprenderán. Tampoco hemos de pensar que como no lo saben, no lo van a saber aprender. Hay multitud de personas mayores que se manejan muy bien en redes sociales y con los móviles. Efectivamente, sí, porque la edad no es un condicionante para estar a la última. Efectivamente, que hay muchos jóvenes que tampoco son muy tecnológicos, o sea que la edad mismamente no es Nos tenemos que adaptar a ellos, sí. Es decir, también hay que dar tiempo a que se vayan adaptando porque yo sigo pensando que esto ha venido para quedarse y nosotros nos tenemos que adaptar. No significa que haya que hacerlo a todos la telemedicina, habrá que hacerlos a quien se pueda hacer. Sí, sí. Siguen llegando comentarios sobre lo que les ha gustado. Muchas gracias por la ponencia. La tecnología como ayuda sí, pero nada más. Enhorabuena por la ponencia, ha sido muy interesante. Y tenemos aquí otra preguntita, dice un comentario, dice, en mi opinión, otro compañero nos dice, la llamada telefónica no es telemedicina. Hombre, yo desde mi punto de vista es la primera telemedicina, la telemedicina por teléfono, es la primera telemedicina que existe, ¿no? Porque antes habría con Tantan o con Cuerno en la prehistoria. Una medicina no presencial, es una consulta virtual. Virtual, sí. Entonces, pero se plantea, la llamada telefónica no es telemedicina ni teleconsulta. Al menos debería incluir imagen como medio de identificación del paciente si lo conoces. Una primera visita no debe hacerse por teléfono. Hay muchas carencias de información, simplemente ver cómo camina el paciente o ver cómo se manifiesta o si te mira o no te mira o todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Qué nos puedes decir? A ver, por supuesto, una primera visita yo creo que no se debe hacer. Yo creo que la telemedicina es adecuada por eso, para hacer un seguimiento de crónicos, determinados crónicos, para una revisión, para una información de un resultado. Como primera visita, sobre todo cuando tienes que hacer una exploración física, yo creo que no. ¿Que ha habido que hacerlo ahora por obligación? Pero limitándolo al máximo. No tiene que ser la norma. Eso yo creo que nos tenemos que olvidar de utilizarla como única herramienta, vamos, en absoluto. Sí, no está claro. Nosotros lo vemos en dermatología mucho con la teledermatología, que sí, por mucho que intentes que te expliquen cosas añadidas a las fotos, pues claro, la foto no es lo mismo que ver al paciente y tocar y palpar al paciente, con lo cual, claro, tiene sus carencias y tiene sus utilidades, pero no es la utilidad universal. Sí. Claro, es como la ecografía. La ecografía, la verdad que tiene que ser física y física, pues sí, al parecer hay alguna herramienta que se pueda hacer a distancia. Pero claro, la presión que haces, el ver, es que eso no te lo da aunque lo hagas a distancia. No te lo da en absoluto, efectivamente, totalmente de acuerdo. Otra comentaria nos comenta, creo que se centra la telemedicina en las ciudades, pero las zonas aisladas se plantea. La sanidad militar y la sanidad de la marina mercante tienen instaurados para las misiones en lugares lejanos o en barcos un sistema de videollamada que está instaurada en muchos países con zonas alejadas o de difícil acceso. ¿Qué te opinas o qué nos puedes comentar? Pues es un poquito eso, falta quizás esa tecnología. Esto ha venido de sopetón, pero yo creo que para implantar una telemedicina adecuada habrá que hacerlo con videollamada, con no solamente el teléfono. O sea, el teléfono sí que quizás tenga que desaparecer
como herramienta, el teléfono exclusivo de voz. Y haya que, como aparecía en las películas, las videollamadas posiblemente, sí, los sistemas estos. Bueno, yo recuerdo que el primer sistema que conocí así de telemedicina fue hace muchos años en el Valle de Aranda, además parece que fue el primero que se implantó en España, que eran los electros por teléfono. Se metían en una máquina, allá por los años, en el año 90, me parece que fue el primer sistema instaurado de telemedicina, yo creo que el primero en España. Sí. En medio rural. Sí, muy interesante. Sí, la verdad es que la telemedicina facilita la accesibilidad de zonas distantes o de pacientes mayores que tienen dificultad para desplazarse, con lo cual ahí es una gran parte de la importancia que tiene. Lo que pasa es que se desarrolla más efectivamente en los núcleos urbanos. Por la facilidad de extenderlo más, ¿no? Sí, pero me temo que va a tenerse que extender al medio rural con prontitud. Me da. Sí. Después de la charla del doctor Cucalón del pasado. Sí, está clarísimo que sí. Hay que igual es una solución intermedia mala. Sí, la medicina rural hay que hacerla más accesible a la sanidad, efectivamente, sí. Otra compañera comenta. Hace un comentario sobre la presentación. Dice, una presentación muy interesante e inquietante. Dice, felicidades Agustín, con la tecnología, ya sabes, muchas felicitaciones, lo has debido hacer fantásticamente, como lógicamente pensamos todos. Con la tecnología pretendemos ganar en eficiencia, pero no perdemos esa relación médico-paciente, que es importante. Claro, eso es lo que digo. A ver, con las tecnologías, redes sociales, ya lo he hablado, es lo que hay. Con inteligencia artificial es donde no hay que perderlo, ¿no? Quizás es donde no hay que perderlo, lo que hay que hacer es no ignorarla. Es decir, hay que saber de qué va. Es como en todo en medicina. No podemos dejar en la ignorancia o manos externas la gestión de la medicina. La tenemos que hacer nosotros. Y si se crean sistemas de inteligencia artificial, tenemos que estar nosotros ahí, porque nosotros somos los que llevamos al paciente, para no perder esa... no ser otro elemento, lo que comentaba antes, otro elemento más del sistema. Eso no lo podemos permitir. Tenemos aquí, vamos a ver, un comentario. Dice, en muchos foros de discusión siempre hay un moderador para ordenar y modular las intervenciones, en formato tradicional, ¿no? En las redes sociales y ante manifestaciones de médicos con opiniones científicas que proponen el riesgo de salud, ponen el riesgo de salud de los pacientes, no existe moderación en aras de la libertad de expresión. ¿Tienes tú alguna solución, según tu opinión, o cómo lo ves esto? La verdad es que no lo sé, es complicado decir cómo poner un moderador. No lo sé, la verdad es que ahí qué solución es difícil, sobre todo cuando son grupos pequeños aún puedes, ¿no? Pero en el momento que es vía telemática haces una charla no puedes dar libre acceso porque esto sería un dinero, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. La verdad es que ponerle puertas al campo en las redes sociales es como no, decir, es imposible, el campo muy grande. Sí. Perdería además lo que son las redes sociales. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Exceso de información a veces, información más rápida. Es que hay que asumir lo que tiene. Hay que asumirlo y lo que decías antes, ¿no? Adaptarse a ello, asimilar, cogerlo parte buena, intentar minimizar la mala y avanzar, ¿no? Pues la verdad es que está resultando muy interesante el foro y bueno, ya tal como vamos ya de horario, pues tendríamos que ya planteándonos ya ir cerrando el foro y dar paso a nuestro presidente, don Enrique de la Figuera, para que pueda proceder, si os parece bien. Aquí llega una nuevas felicitaciones, muchas gracias por la ponencia. Otra compañera, tecnologías como ayuda sí, pero nada más, efectivamente como se ha planteado. Otra compañera más, enhorabuena por la ponencia, ha sido muy interesante. Y una nueva felicitación de otro compañero, felicitar al ponente por la interesantísima ponencia. Aprendamos constantemente, gracias. Y sin más, si te parece bien, Agustín, pues damos la palabra a don Enrique para que proceda. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades Agustín. Desde luego tu ponencia ha sido interesantísima, inquietante como dicen, y lo que nos queda por ver. Nos has mostrado cómo en el Código de Deontología hay numerosísimos artículos que tienen relación con las nuevas tecnologías en medicina.
Esto quiere suponer que, no bien aplicadas por el médico, es una pendiente resbaladiza donde podemos poner en peligro la autonomía, los datos confidenciales, la salud del paciente y nuestra propia actuación deontológica. Con lo cual, debemos aprender a utilizar las nuevas tecnologías y debemos consultar siempre el código de deontología, que, como muy bien has dicho al principio, necesita una renovación y en eso está la organización médica colegial. De nuevo, muchas gracias, muchas felicitaciones, Agustín. Gracias a vosotros. Os emplazo para el próximo día 26 de mayo, que es la última sesión del foro antes del verano, que versará sobre los planteamientos ante la nueva ley de eutanasia en España, que la correrá a cargo del asesor jurídico del Colegio de Médicos de Zaragoza, el señor La Peña Aragüés. Muchas gracias también, Servando, y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y habéis participado con vuestras opiniones y preguntas. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.